Buen día chicos, vamos a dar inicio con la materia de contabilidad. El día de ayer estuvimos comentando lo relacionado con lo que es el proceso contable para que ustedes pudieran ir viendo que de lo sencillo que partimos a lo que es la elaboración de los registros contables y la información que vamos a obtener. Y esto va muy ligado de la mano con lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ya que debemos siempre respetar estos para poder registrar. Por ejemplo, el de consistencia, que dentro de si nosotros optamos por utilizar un procedimiento contable como es el global, el que están utilizando ustedes, siempre debemos estarlo utilizando, no podemos cambiar de un procedimiento a otro ni de un método de evaluación de inventarios a otro. De ahí que comentábamos que dentro de lo que fueron los antecedentes de estos principios de contabilidad, que surgen básicamente a raíz de la crisis que hubo en Nueva York en 1929, y lo importante que era devolverlo, la confianza, la credibilidad hacia el público inversionista. Y en 1973, bueno, pues se publicaron diversos principios que hasta la fecha son los que se están manejando. Y lo importante de todo esto, bueno, pues que la contabilidad, básicamente podemos ver que se estableció en los trapiches, y que estos fueron azucareros y fueron evolucionando hasta convertirse en grandes centrales. Después vimos que los organismos responsables de la emisión de los principios generalmente aceptados está a cargo de una Federación Internacional de Contadores, es decir, que estos rigen a nivel mundial. Estos principios de contabilidad son normas de información financiera y son las reglas que nos van a servir de guía contable para formular criterios para medir el patrimonio, es decir, el capital. Son parámetros para que podamos confeccionar los estados financieros. Los estados financieros que corresponden, que ayer les marcaba en el proceso contable, lo que es el balance general y el estado de resultados. Y bueno, dentro de los principios contables está el de la partida doble, y este fue establecido desde 1494 por Fray Luca Pacioli, a quien se le conoce como el padre de la contabilidad. Dentro de estos principios generalmente aceptados se encuentra el de equidad. Y este de equidad nos dice que entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en lo que es la contabilidad, ya que los que sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. Y de esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que representen equidad, y independientemente de los intereses que estén en juegos en una empresa. Es decir, debemos respetar la información que está ahí, y sin importar si va a favorecer o va a perjudicar a alguien. El principio de pertenencia, es decir, no se debe omitir la información que sea útil o que pueda alterar significativamente la situación de la empresa. Debemos ser realistas y honestos con la información que estemos nosotros asentando, y no tenemos por qué estar, como se dice, maquillando datos para presentar una situación mejor de la que se encuentra la empresa. El principio contable del ente. Los estados financieros siempre se van a referir a un ente, es decir, a un elemento subjetivo o propietario considerado como tercero. El concepto del ente es distinto de la persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes económicos. Es decir, aquí las sociedades mercantiles están constituidas por diferentes personas físicas o personas morales. Cada una de ellas tiene su propio patrimonio. Luego entonces los estados financieros deben ser de la empresa de que se trate,
sin importar el patrimonio de alguno de los socios. ¿Sí? Nada más debe ser de la empresa o de la persona de la que estemos tratando en ese momento. En relación a los bienes económicos, los estados financieros siempre se refieren a bienes económicos, ya sea materiales e inmateriales, que tienen un valor económico y por lo tanto pueden ser valuados en términos monetarios, como hemos visto, nuestras cuentas bancarias, el edificio, lo que es el mobiliario que tenemos, los terrenos, la maquinaria, es decir, todo eso tiene un valor económico y es susceptible de ser valuado y que nosotros sepamos a ciencia cierta cuánto es lo que tiene en pesos y centavos. Tenemos el principio contable de la unidad de medida y básicamente es para que podamos reflejar el patrimonio de una empresa en los estados financieros. Es necesario que elijamos una moneda, en este caso pues es el peso, y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un costo a cada unidad. Generalmente se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente en la empresa. Por ejemplo, si funciona en Estados Unidos, pues va a ser el dólar. En Canadá, el dólar canadiense. En México, el peso. En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituya un patrón estable de valor, en razón de las fluctuaciones que experimenta, no se altera la validez del principio que se sustenta, por lo tanto es factible la corrección mediante la aplicación de los mecanismos apropiados de ajuste. Tenemos el principio de la empresa en marcha. Y en este sentido, la empresa se presume en existencia y permanece salvo especificación en contrario, por lo que las cifras de los estados financieros siempre van a representar valores históricos o modificaciones de ellos sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, esto es importante que lo especifiquemos de manera clara y solamente serán aceptables para información general cuando la entidad o la empresa entre en el proceso de liquidación, es decir, va a terminar su operación. Este principio señala que cuando una operación o evento debe ser o no registrada en la contabilidad. El principio del periodo contable, en cuanto a es importante que nosotros conozcamos los resultados de operación y la situación financiera que tiene una existencia continua. Y esto crea la obligación de dividir la vida en periodos convencionales, las operaciones y eventos, así como sus ejercicios derivados susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren. Por lo tanto, cualquier información contable que lleguemos a obtener debe indicar claramente el periodo. Ya ven, debe, por ejemplo, si estamos hablando del ejercicio o del año anterior, ahí debemos poner que los estados financieros corresponden al 2020, es decir, debemos marcar exactamente el periodo que corresponda. Si son si son nada más correspondientes, ponemos del 1 al 31 de enero del 2020, es decir, debemos establecer de manera clara a qué periodo corresponde la información que estamos presentando. En términos generales, los costos y los gastos deben identificarse como el ingreso que originaron independientemente de la fecha en que se pague. Continuamos la siguiente clase. Que tengan excelente día.